Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del Mundo de Cabeza. Javier Gerardo Milei se acaba de convertir en el nuevo presidente de la nación, siendo así el presidente número 61 de la historia nacional, contando presidencias democráticas como así también gobiernos de facto. Si solo contamos presidencias democráticas, Milei se convierte en el presidente número 51. Ahora bien, se convierte en presidente en un contexto de crisis, pero con la mayor cantidad de votos a favor de la historia de Argentina, con 14.469.000 votos a favor. Y en este contexto tenemos que el ministro actual de Economía se acaba de tomar licencia hasta el 9 de diciembre, un día antes de que Milei asuma como nuevo presidente. Creo que es fundamental analizar qué país va a recibir Javier Milei. Datos económicos. En el mes de septiembre, el índice de inflación mensual se ubicó en 12.7%, según cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, el INDEC. De ese modo, se trató de la mayor subida de precios en los últimos 30 años. El índice de agosto había sido similar, en torno al 12.4% mensual. En septiembre, Argentina alcanzó un 138.3% de inflación interanual, es decir, comparando un mes con el mes anterior del año anterior, que se prevé aumente en los próximos meses. De acuerdo con las cifras del INDEC, a este contexto se le suma que el 40.1% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza y cerca de un 45% de los empleados del país trabajan en el ámbito informal, tal como arrojan las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo. En un nuevo informe realizado por la UCA, rectificó que 6 de cada 10 niños y adolescentes en el país son pobres. También registró un aumento de la cobertura alimentaria que no necesariamente se tradujo en una reducción de estas cifras alarmantes. Por otro lado, explicaron que hubo un ascenso en las cifras del trabajo infantil que lo llevó a niveles prepandémicos. Se recogió que un 61.6, es decir, 8.2 millones, es pobre, y el 13.1, es decir, 1.6 millones, indigentes. En el primer caso, se trata de las familias que no pueden cubrir la canasta básica total, que incluye alimentos, vestimenta y demás gastos diarios. Para el segundo, sin embargo, significa que el sueldo no alcanza siquiera para comer. El último informe del INDEC destaca que entre los niños de 0 a 14 años la pobreza alcanzó el 56.2%, un incremento del 5.3% respecto al primer semestre del 2022. En tanto, la indigencia se elevó al 13.6, 0.9 puntos más que el año anterior. En noviembre, según el INDEC, la tasa de inflación mensual fue del 8.3% y de un 142% interanual. Por otra parte, desde que Sergio Massa es ministro de Economía, tomó el dólar blue a 290 pesos y actualmente está el dólar virtual en 1.200 y esperando la apertura de los mercados el día de mañana. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INDEC informó que la tasa de desocupación en la Argentina fue del 6.2% en el segundo trimestre del 2023, lo que significa una caída del 0.7% con respecto al igual trimestre del año anterior, y el valor más bajo desde el comienzo de la actual serie estadística, publicada por el INDEC, que comenzó en el 2004. Es decir, que la tasa actual de desempleo es la mayor desde el 2004 a hoy. En efecto, la tasa de empleo se mantuvo en los mismos niveles que hace 12 meses, del 44.6%, mientras que se registró una leve caída en la tasa de actividad que muestra el dato de la población económicamente activa, personas que trabajan o buscan empleo activamente, que pasó del 47.9 en el segundo trimestre del 2022 al 47.6 en el mismo periodo del 2023. En tanto,
El 16,2% de los trabajadores ocupados declararon estar en búsqueda de una segunda fuente laboral, un valor que se mantiene con respecto al 2022, mientras que el 5% se encuentra subocupado, es decir, que trabajan menos de 35 horas semanales. El 25,8% se considera ocupado pleno, es decir, que trabaja hasta 35 horas semanales, y el 12,7% está sobreocupado, que trabaja más de 45 horas semanales. Argentina también se encuentra entre los 10 países más pobres del mundo, solo por debajo de Zimbabue, Venezuela, Siria, el Líbano y Sudán, y por delante de Yemen y Cuba. Inseguridad. La tasa de criminalidad es el número de delitos y faltas cometidas por cada 1.000 habitantes en una ciudad o país determinado. La tasa se calcula como el cociente entre el número de delitos reportados y la población del país, mientras que el resultado se multiplica por 100.000. El gran problema que se presenta en Argentina es que la gran mayoría de los delitos no son denunciados. Ahora vamos a ver una encuesta que hizo la Universidad de Belgrano. Esta última nos dice que la percepción dominante en la población argentina es que no vale la pena denunciar los delitos. La encuesta arrojó que solo el 21% de los encuestados denunciarían cualquier tipo de delito del que fuera víctima, mientras que el 57% afirma que dependería de la naturaleza del delito y el 15% directamente no lo denunciaría. En el mismo sentido, el 62% de la población considera que los gobiernos de nuestro país fracasaron en llevar adelante políticas públicas adecuadas para enfrentar los delitos. Además, el 38% opina que la inseguridad sigue aumentando. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en nuestro país? El relevamiento del ISIP de enero del 2023 indica que el 47% del total de delitos corresponde a robos con violencia, el hurto de objetos personales y el robo en la vivienda se ubica por detrás con el 13% y el 16% de los hogares afectados respectivamente. Ira a los políticos. El voto de Milei, muchas personas lo explican como canalización de la ira a los políticos. Uno de los grandes enojos de la sociedad se dio en el contexto del vacunatorio VIP o la fiesta de Olivos o el Yategate. El intendente en uso de licencia de Loma de Zamora renunció a su puesto de jefe de gabinete bonaerense y como candidato concejal tras viralizarse fotos y videos de su estadía en Marbella con la modelo Sofía Clerici. En las fotos y los videos publicados por la modelo se puede ver un viaje de pura ostentación con copas de champán en un yate, reloj de marca premium, mientras de fondo el mar de Marbella. Pero, ¿de cuánto es aproximado el gasto en sus mini vacaciones por Europa? Según trascendió, algunos de los regalos que hizo Martín Insaurralde a Sofía son una cartera Louis Vuitton Alma valuada en $2.100. Una pulsera Cartier Love valuada en $5.500. Un reloj Rolex valuado en $18.000. Una cartera Chanel de unos $7.500. Y una cartera Louis Vuitton alrededor de $2.000. Todo esto con el 60% de niños pobres en Argentina. Vacunatorio VIP. Un fiscal denunció 1.200 vacunados irregulares en hospitales nacionales. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, investiga funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionarios y malversación de fondos. Sergio Rodríguez presentó 5 denuncias en el marco de la causa conocida como Vacunatorio VIP por 1.205 casos de personas vacunadas de manera irregular en hospitales nacionales radicados en Capital Federal y las regiones sanitarias de Quilmes, Mercedes, Lomas de Zamora, Morón, entre otras. Algunos de los vacunados VIP son Vito Velo Julio, Felipe Solá, Martín Guzmán, Daniel Scioli, Eduardo Dualde,
Miranda Graciela, Burgos Filomenta Marta, Domínguez María de Los Ángeles, Michi Gabriela, Carlos Zanini, Alzúa Patricia, Jorge Héctor Devoto, Dualde Marcelo Jorge, Dualdo Juliana, Dualde María Eva, Berbisky Horacio. Entre algunos de los 1.200 vacunados. Es de destacar que Argentina es el 14 país con más muertes por COVID, con más de 105.000 muertos por esta enfermedad. Respecto al vacunatorio VIP, Alberto Fernández dijo: el delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Fiesta de Olivos. El 14 de julio del 2020, en medio de las restricciones por la pandemia y a pesar de que oficialmente habían anunciado un festejo virtual, la primera dama, Fabiola Yáñez, organizó una fiesta con Alberto Fernández y un grupo de amigos, dentro de la quinta presidencial de Olivos. La justicia determinó que fue culpable del delito de violación a la normativa que restringía esos encuentros, pero tras un acuerdo económico, ahora el juez Lino Mirabelli está a punto de cerrar el expediente que también involucraba al presidente. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. En resumen, este es el país que Javier Milei el 10 de diciembre va a tomar. ¿Vos creés que es posible que pueda gobernar? ¿Vos creés que es posible que Javier Milei sea un buen presidente? Te voy a estar leyendo y si te gustó este capítulo te pido que te suscribas, dejes un comentario, un like, todo realmente me ayuda. Espero tu mensaje y te voy a estar leyendo. Nos vemos.